Hola, en este video vamos a hablar sobre el manejo de errores en la programación con Python, algunos conceptos básicos, tipos de errores y estructuras de control para manejarlos. Esta presentación abarca el concepto de manejo de errores, robustez, excepciones, la estructura try-except, los diferentes tipos de excepciones que existen en Python, diferentes variaciones en el uso de la estructura try-except y dos formas de lanzar errores en este lenguaje. ¿Qué significa cuando hablamos de manejo de errores? Aunque el código de un programa esté bien escrito, durante la ejecución pueden suceder situaciones anómalas o inesperadas que producen errores. Estos errores generan excepciones, que son eventos que modifican la ejecución del programa, es decir, interrumpen el flujo normal de pasos. Si se hace correctamente, estas excepciones permiten ejecutar parte del código que se encarga de manejar o resolver la situación de error. La robustez es la habilidad de un programa para superar sus propios errores durante la ejecución y continuar operando a pesar de las excepciones que aparezcan. Entre más difícil sea interrumpir la ejecución de un programa al provocarse un error, más robusto es. El manejo de errores en general permite crear programas que son robustos. ¿Qué roles cumplen las excepciones en un programa? Lo más obvio es que permiten que el programa detecte errores en tiempo de ejecución, esto para atraparlos o dejarlos suceder según se necesite. Un error que no es manejado hace que el programa termine de forma abrupta. Sirven para notificar eventos que ocurren dentro del programa, de forma que se pueda enviar información por medio de otra ruta que no sea retornar valores. Evita la práctica de retornar códigos de error que deben analizarse para saber qué sucedió en una parte del código. Las excepciones permiten el manejo de casos especiales, que pueden ser situaciones poco comunes dentro de un programa. Esto evita complicar el código para atender estos casos. Por último, permiten la ejecución de instrucciones de finalización. Estas son instrucciones que deben ejecutarse aunque ocurran o no errores. Usualmente se utilizan para liberar recursos como cerrar archivos, conexiones de red o a bases de datos. Un programa puede no manejar del todo sus excepciones, pero esto significa que el programa se interrumpe y termina en cuanto aparece alguna. En el caso de Python, una excepción no manejada es recibida por el intérprete y este imprime en pantalla los detalles del error que se generó. Esto es una situación usualmente indeseable, ya que hace que el programa no sea robusto. Vamos a crear una subrutina que no utiliza manejo de errores. Esta subrutina se encargará de leer de la consola dos valores para convertirlos a números de punto flotante y luego imprimir en pantalla el resultado de la división entre ellos. Si utilizamos el programa de la forma esperada, este funciona correctamente. Por ejemplo, 50 dividido entre 2 nos dice que el resultado es 25.0. Pero si le damos valores que el programa no puede convertir a números, se interrumpe la ejecución del programa y se muestra en pantalla la información del error producido. En este caso, no fue posible convertir el string introducido a la representación de punto flotante. En este otro caso, aunque los valores introducidos sí pueden convertirse a números de punto flotante, la división por 0 no puede efectuarse. Pasamos ahora a la estructura de control try-except. Esta estructura permite atrapar excepciones, es decir, evitar que el programa se interrumpa y ejecutar algún código en lugar de esto. En su forma básica tiene dos bloques de código. El bloque try contiene las líneas que pueden causar errores, mientras que el bloque except contiene las líneas que se ejecutan cuando dentro del bloque try ocurre una excepción. A este bloque se le conoce como manejador de la excepción. El programa intenta ejecutar el bloque try. Si sucede una excepción, se interrumpe la ejecución del bloque e inmediatamente se salta la ejecución del bloque except. No es posible regresar al código que lanzó la excepción. Vamos a modificar la subrutina que creamos anteriormente para que incluya la estructura try-except. Como vimos, los errores pueden producirse al tratar de convertir un string a un número de punto flotante y también a la hora de hacer la división. Estas líneas las ubicaremos en el bloque try de la estructura. El bloque except se va a ejecutar cuando ocurra cualquier error. En este caso, lo único que haremos es imprimir un mensaje que indica que hubo un error. Al probarlo con un valor que no puede convertirse a número, el programa no se interrumpe e imprime el mensaje. De igual manera, si intentamos hacer una división entre 0.
Las excepciones se clasifican en diferentes tipos. Esta clasificación varía según cada lenguaje de programación. Dependiendo de la situación que está provocando el error, así es el tipo de la excepción que se genera, el tipo de error. La estructura try-except permite establecer diferentes manejadores de excepciones según el tipo del error que se produce. Las excepciones de Python están organizadas de forma jerárquica. No es necesario saber de memoria esta estructura, pero sí es importante conocer las excepciones más comunes y las que estén relacionadas con el código que estamos escribiendo. Esta estructura jerárquica obedece a la herencia utilizada en el paradigma orientado a objetos. El tipo más general es base exception. Cualquier error que se produzca en un programa de Python es un subtipo de esta excepción. Bajo base exception encontramos varios tipos de excepciones. Por ejemplo, system exit, que ocurre cuando el intérprete de Python se cierra, o keyboard interrupt, que ocurre cuando durante un programa se presiona la combinación Control-C. La mayoría de las excepciones que ocurren durante la ejecución de un programa se agrupan bajo el tipo genérico exception. Ahí se tienen excepciones como arithmetic error, que ocurre cuando hay errores en el cálculo de alguna operación aritmética. Memory error ocurre cuando no se dispone de suficiente memoria para la ejecución de un programa. Syntax error, que ocurre cuando hay algún error de sintaxis en el código del programa. Si atrapamos al tipo exception en la estructura try-catch, estaremos atrapando todos los tipos que derivan del mismo. Si observamos con cuidado el mensaje de error que obtuvimos en el primer ejemplo, nos damos cuenta del nombre específico del error que estamos obteniendo. Con eso podemos hacer un manejador de errores específico para cada tipo de excepción que está sucediendo dentro del código. La estructura try-except puede tener varios bloques para manejar diferentes tipos de excepciones. El código actual no especifica cuál tipo de error está manejando, por lo que actúa para cualquier tipo de excepción que se dé. Pero si quisiéramos hacer algo diferente según el tipo de error que se obtiene, es necesario especificar el tipo después de la palabra except. Agregaremos un manejador para value error, que ocurre cuando no se puede convertir a float el texto escrito por el usuario, y otro para zero division error. Finalmente dejamos un except general que se ejecutará en caso de que ocurra cualquier otro error. Es importante señalar que cuando se genera una excepción, el tipo de la misma se compara con las diferentes cláusulas except de forma secuencial, de manera que si ubicamos de primero un bloque except con un tipo de error que sea muy general, los más específicos no serían nunca alcanzados. Al probar el ejemplo, si utilizamos un valor que no se puede convertir, vemos que se ejecuta el código ubicado en el bloque del value error. Si intentamos realizar división entre ceros, se ejecuta el bloque correspondiente. Si ocurriera cualquier otro tipo de error, aquí voy a provocar un error por medio de Control-C, se ejecuta el bloque except genérico que escribimos al final de la estructura. Una modificación que podemos hacer al código para que repita el input en caso de que haya algún error es utilizando un ciclo infinito. La forma de interrumpir un ciclo de este tipo es por medio de la palabra reservada break. De esta manera se repite la solicitud de datos hasta que sean leídos correctamente. Esta no es una forma muy estructurada de programar, pero es una práctica común entre programadores. La estructura de control try-except tiene algunas variantes que pueden ser útiles. Esta que tenemos acá incluye la cláusula else. El bloque try sigue siendo la acción principal que se desea ejecutar. Las cláusulas except definen los diferentes manejadores para las excepciones, pero tenemos un bloque else que se ejecuta cuando no ocurre ninguna excepción. En la práctica esto es equivalente a poner líneas de código justo después de un bloque try-except normal, pero le agrega algo de estructura que hace el código más entendible. Aquí podemos ver un diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento del try-except else. Primero se ejecuta el bloque try. Si ocurre una excepción, se pasa a verificar si hay un manejador que coincida con la excepción generada. Si existe, se ejecuta el manejador de dicha excepción. Si durante la ejecución del manejador se genera otra excepción, se detiene la ejecución de la estructura y se produce una excepción que debe ser manejada en otra parte del código, y en su defecto detendría el programa. Si no ocurre otra excepción en el manejador, la ejecución de la estructura finaliza y se continúa con el programa.
Si no se encuentra un manejador para la excepción original, también se detiene la ejecución de la estructura, se propaga la excepción y esta debe ser manejada en otra parte del código. Si durante la ejecución del bloque try no ocurre ninguna excepción, entonces al finalizar el mismo se ejecuta el bloque else si existe y luego se continúa con la ejecución del programa. Ahora modificaremos el ejemplo anterior para hacer uso del bloque else. En caso de que no se produzca un error durante la ejecución del bloque try, vamos a imprimir un mensaje que indique que la operación fue realizada correctamente y finalizamos el ciclo que repite la lectura de valores. Si probamos con un valor no numérico, observamos que se ejecuta el manejador de la excepción y luego repite la lectura de los datos. Si probamos con valores numéricos, vemos cómo se termina la ejecución del bloque try y luego se imprime el mensaje ubicado en el bloque else de la estructura. Otra variante de la estructura try-except incluye un bloque adicional bajo la cláusula finally. Esta cláusula tiene como objetivo garantizar la ejecución de un bloque de código sin importar si se produjo o no una excepción. Esta cláusula puede combinarse con otras cláusulas de diferentes maneras, como por ejemplo try finally, try except finally, try except else finally. La idea principal del bloque finally es usarlo para liberar recursos, como por ejemplo cerrar archivos y finalizar conexiones de red o bases de datos. Aquí podemos ver el diagrama de flujo actualizado que ilustra el funcionamiento del bloque finally. Como pueden observar, es básicamente el mismo comportamiento explicado anteriormente, pero con la diferencia de que sin importar qué suceda en la ejecución de la estructura, el bloque finally siempre se ejecuta, ya sea antes de propagar una excepción o antes de continuar con el programa. Ahora modificaremos el ejemplo para hacer uso del bloque finally. Aunque esta no es la finalidad de este bloque, lo utilizaremos para imprimir un mensaje y así corroborar que se ejecuta siempre sin importar qué haya sucedido durante la ejecución de la estructura. Al probarlo se observa que el mensaje aparece tanto en los casos de error como en los casos de ejecución normal. Hemos hablado sobre cómo utilizar la estructura try para manejar los errores que suceden en los programas, pero en ocasiones es necesario que nuestro código más bien produzca errores para indicar que algo no está funcionando de la forma que se espera. Para esto se utiliza la palabra reservada raise. Esta sirve para producir una excepción explícitamente. Se utiliza la palabra raise seguida de la creación de un objeto de tipo excepción que puede ir acompañado de un mensaje que describe la situación que se está dando. El programa o subrutina que utiliza la palabra reservada raise se detiene y produce una excepción que puede ser manejada como las vistas anteriormente. En este ejemplo vamos a crear una función que calcula el área de un círculo a partir de su radio. En principio solo debemos retornar el resultado de la fórmula pi por el radio al cuadrado. Esto funciona correctamente cuando utilizamos valores numéricos positivos. Si enviamos un valor que no es numérico, obtenemos una excepción type error. También es posible enviar valores numéricos negativos en el radio, aunque esto no tenga sentido para el cálculo de un área, por lo que deberíamos chequear que se cumplan estas restricciones y nuestra función debería lanzar una excepción propia en caso de que no pueda realizar su trabajo. Primeramente, revisamos que el tipo del parámetro radio sea numérico. La función type nos retorna el tipo asociado a una variable. Si el tipo no se encuentra en la tupla que tiene int y float, entonces vamos a provocar una excepción. De esta forma estamos creando una excepción que tiene un mensaje específico para lo que nuestra función requiere. Seguidamente, revisamos si el valor del parámetro es negativo. Si es así, se crea una excepción que tiene un mensaje que indica que el radio no puede ser negativo. Si no se cumple ninguno de estos casos, entonces podemos realizar el cálculo y retornar el resultado. Ahora probamos el código. Si enviamos un valor que no es numérico, se produce una excepción con el mensaje que clarifica por qué no se puede calcular el resultado. Si enviamos un valor negativo, también obtenemos la excepción con el mensaje que indica que radio no puede ser negativo. Si enviamos valores válidos, entonces obtenemos los resultados esperados. Otra forma de producir excepciones es por medio de la palabra reservada assert. Esta se utiliza con propósitos de depuración. Podemos verla como un raise condicional que produce un error a partir de una condición booleana. Se levanta una excepción del tipo assertion error
cuando la condición no es verdadera. Esto permite especificar un mensaje de error para la excepción, pero el tipo de la excepción siempre es el mismo. Se puede utilizar para hacer un chequeo rápido de restricciones en el código que se está probando. Vamos a crear una función similar a la anterior, pero en este caso vamos a utilizar assert para chequear que se cumplan las restricciones. La primera restricción que debe cumplirse es que el tipo de radio debe ser int o float. En caso de que esto no se cumpla, se generará una excepción con el mensaje radio debe ser numérico. La segunda restricción consiste en que radio debe ser mayor o igual a 0. Si no se cumple, el mensaje es radio no puede ser negativo. Finalmente, realizamos el cálculo del área y retornamos el valor. Si probamos esta otra función, que es muy similar a la anterior, vemos que se comporta de la misma manera. La diferencia radica en que el tipo de la excepción que se genera siempre es assertion error, mientras que con raise se puede generar cualquier tipo de excepción que se requiera. Con esto concluimos el video sobre manejo de errores en Python. Algunas preguntas que pueden responder para repasar el contenido del video son las siguientes. ¿Para qué sirve la estructura try? ¿Cuáles son dos variaciones de la estructura try? ¿Para qué sirve la sentencia raise? ¿Y qué es assert y a qué es similar? Muchas gracias por ver el video. Pueden dejar sus preguntas u observaciones en los comentarios. Nos vemos más adelante.